Este es el informativo católico. Urgente. Análisis del informativo católico y pues no es nuestro, pero es un análisis que presenta el informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. El sínodo ha terminado, comienza el nuevo orden sinodal del nuevo orden mundial, la iglesia del nuevo orden mundial. Y además, una reflexión sobre el mismo tema del arzobispo Carlo María Viganò, dos en una. La Nueva Busola Cotidiana publica lo siguiente: un documento interlocutorio adoptado por Bergoglio pone el punto y final a los trabajos del sínodo sobre la sinodalidad. Pero lo que algunos consideran un paso atrás respecto a las aperturas progresivas esperadas es en realidad una señal de lo que se pretende, es en realidad una señal de que lo que se pretende es que el proceso sinodal cree una nueva iglesia poco a poco. Exactamente. Ya está ambientado el tema, ahora poco a poco se implementará, ¿no? Y este sínodo también ha terminado. El 27 de octubre ha concluido la segunda sesión del sínodo sobre la sinodalidad, que comenzó el 2 del mismo mes. La primera sesión tuvo lugar el mismo mes del año pasado. Los sinodales han aprobado un documento final y todos los artículos han recibido más de 2/3 de los votos, aunque en algunos casos ha habido más opiniones negativas que en otros. Muchos habían pensado que la nueva sinodalidad encontraría en este sínodo su momento tópico y épico, y que en él se manifestarían y se revelarían sus repercusiones en la vida de la Iglesia. Precisamente por esto los progresistas esperaban decisiones muy innovadoras, mientras que los conservadores esperaban una desaceleración significativa que devolviera a la nueva sinodalidad al redil de la sinodalidad tradicional. Muchos se han dado cuenta de que el trabajo del sínodo en realidad se ha reducido. Bergoglio ha eliminado los principales temas candentes de la discusión sinodal, confiándolos a grupos de estudio blindados. Posteriormente ha declarado que aún no había llegado el momento de las mujeres diaconisas y de esta manera ha acabado con cualquier decisión sobre esta cuestión. Al cardenal Tucho Fernández Miénteme Mucho le ha tocado disculparse por su ausencia en un importante debate sobre el diaconado femenino. La novedad de la liturgia penitencial, en la que se pedía perdón por los pecados contra un nuevo decálogo, se había celebrado antes de que comenzara el sínodo. Es decir, Bergoglio rebajó la gravedad del pecado y no solo eso, sino que abolió prácticamente los 10 mandamientos. Todo ello llevó y el hecho de que se hiciera esa liturgia penitencial contra un nuevo decálogo estaba al margen de los procedimientos. Y todo ello llevó a muchos a pensar que las expectativas sobre el sínodo se habían enfriado deliberadamente y que se había acallado su coraje profético. Sin embargo, no estamos de acuerdo con estas interpretaciones, dice la Nueva Busola Cotidiana, ni con la interpretación que ve en el sínodo un momento fuerte y central de la sinodalidad en virtud de sus decisiones rupturistas, ni con aquella según la cual se han enfriado los trabajos del sínodo, frenando y perjudicando la nueva sinodalidad de este modo. Ambas tesis no contemplan que al fin y al cabo el sínodo solo se puede considerar como un momento de la nueva sinodalidad, un simple pasaje que no es ni decisivo ni determinante, pero que hace creer al mundo
que hubo participación plena de toda la Iglesia Universal, cuando eso es un engaño monumental. De ahí el carácter interlocutorio de su documento final, que no toma decisiones claras de ruptura y al mismo tiempo mantiene todas las puertas abiertas para el futuro, consciente de que el sínodo se cierra, pero la sinodalidad no. Y esto es precisamente lo que la hermana Jeanine Gramic y el padre James Martin, por ejemplo, han dejado claro en sus intervenciones tras la conclusión del sínodo. Pues por supuesto que la sinodalidad no se cierra, no se cierra. Se abre en todas las parroquias la sinodalidad. La apostasía desbordada se verá, si no se está viendo ya, en todas las parroquias del mundo. Y el sacerdote que no esté de acuerdo, para afuera, para la calle, como dice la canción. En una declaración de New Ways Ministry, la asociación pro LGBTI de Gramic se muestra obviamente decepcionada por el hecho de que el documento no tome decisiones fundamentales en este ámbito, pero luego reconoce que el proceso sinodal prepara un terreno fértil para el cambio. Ya no es sino que llegue el anticristo e imponga las cosas, ¿no? El padre Martin, molesto en un principio, ha cambiado luego de opinión, argumentando que haber sacado los temas candentes del sínodo era útil, porque permite dialogar más sobre la naturaleza misma de la sinodalidad. Entiéndase, la reforma, el cambio, la reestructuración, la deconstrucción de la Iglesia Católica para construir la secta bergogliana, en lugar de perderse en los detalles. Lo que le interesa a los partidarios de lo nuevo no es tanto un sínodo que empiece y termine inmediatamente, sino el proceso de sinodalidad que continúa mucho más allá de estos nombramientos. La naturaleza interlocutoria del documento final no es algo malo, sino algo bueno para quienes dirigen el proceso sinodal, quienes tanto se preocupan por los documentos, incluido este último. No ha comprendido nada. No ha comprendido nada, porque no conocemos lo que se habló durante más de 27 días en la sala Pablo VI, donde discurrieron las reuniones, porque todo fue bajo el secretismo masónico. Todo se desarrolló con los métodos de la masonería. ¿Sí? La sinodalidad quiere una iglesia diferente, nueva, ¿no? La Babilonia del Apocalipsis, que fornica con los poderosos de la tierra, y no puede decirlo en voz alta antes de que, como ha reconocido Bergoglio, para las mujeres diaconisas el tiempo esté maduro. El proceso sinodal no procederá a través de documentos sinodales, sino a través de actos concretos. El mismo padre Martin enumera algunos: sínodos anuales en las diócesis, nuevos ministerios en las parroquias, experiencias de conversación en el espíritu entre familias o grupos. Nuestra impresión es que la bajada de tono del sínodo beneficiará a la neosinodalidad y no al revés. Van a hacer creer que terminó todo, y continúa la neosinodalidad desarrollándose ahora sí con toda su fuerza apostática y herética en las parroquias. El documento final no dice sí a las mujeres diaconisas, pero mantiene abierto el tema de las mujeres en la iglesia, dice el numeral 60. No indica específicamente nuevos ministerios, pero mantiene esta posibilidad, señalando la posibilidad de un ministerio de escucha y acompañamiento, numeral 78. No niega la competencia decisoria de los obispos o de Bergoglio, numeral 92, pero añade que no se puede ignorar una indicación que surja en el proceso consultivo
como fruto de un correcto discernimiento, sobre todo si está realizado por órganos participativos, y pide una revisión del derecho canónico en este sentido. No reconoce una competencia doctrinal explícitamente a las conferencias episcopales, numerales 120 a 129, pero afirma que su estatuto teológico y canónico, así como el de las agrupaciones continentales de conferencias episcopales, como el CELAM en Latinoamérica, deberá clarificarse mejor para poder explotar su potencial para el ulterior desarrollo de la que Bergoglio ya llama Iglesia Sinodal. Aquí lo advertimos en muchas ocasiones, ¿no? Y propone profundizar en la descentralización teológica y canónica, distinguiendo las cuestiones reservadas al Papa, entre comillas, de las que podría concederse a las conferencias episcopales. ¿Y qué fue lo que advertimos acá? Muchas veces, en muchas ocasiones. ¡Ojo! Personas que van a los templos los están llevando de una iglesia católica, apostólica, romana, mariana. Bueno, romana ya no, pero era, ¿no? También. Católica, apostólica, romana y mariana, a una iglesia sinodal, a una secta sinodal pro LGBTI, comunista, marxista, masónica, etcétera, etcétera, que llama Bergoglio solamente la iglesia sinodal. Ahí reúne todo eso, ¿no? Tampoco se puede pasar por alto una noticia, es decir, advertimos eso aquí en muchas ocasiones. Los que no quisieron entender ya están sellados con los 3.6. Están sellados con los 3.6 y jamás lo van a volver a entender. A no ser que en el aviso, inminente aviso, haya una gran misericordia de Dios que les permita abrir los ojos. Tampoco, y siguen allá metidos en los templos, tampoco se puede pasar por alto una noticia postsinodal. Bergoglio ha declarado que esta vez no escribirá ninguna exhortación apostólica postsinodal. En un libro mío, dice quien escribe esto, de hace unos años sobre el sínodo 2014-2015 sobre la familia, ya predije que Amoris Laetitia sería la última exhortación apostólica postsinodal, tras el paréntesis de las exhortaciones posteriores a los signos sobre los jóvenes y sobre la masonía. Bergoglio acaba de confirmar esta predicción. Al comunicar esta decisión, ha dicho también que el documento final del sínodo tiene valor magisterial, aunque no en sentido normativo. Esta decisión, al igual que el nuevo decálogo de la liturgia penitencial del 1 de octubre, hace que el nuevo sínodo dé un paso de gigante. Dejemos que los sínodos charloteen para asimilar el nuevo aparato conceptual y lingüístico, que produzcan documentos interlocutorios finales, que no estorben en el largo camino. Al fin y al cabo, lo que importa es que la nueva iglesia de la nueva sinodalidad va hacia adelante gracias a actos como este, dice la nueva bússola quotidiana. Hacemos una breve cortina y continuamos. Este es el informativo católico. Por su parte, el arzobispo Carlo María Viganò hace una breve reflexión del sínodo. Recordemos que el arzobispo Carlo María Viganò se refugió en el patriarcado católico bizantino, que lo reconoce como papa, cosa que tampoco es válida, pero sus reflexiones son muy importantes. El sínodo sobre la sinodalidad que acaba de concluir es el ícono de la duplicidad y de la índole fraudulenta
de la Iglesia conciliar y sinodal. La promoción de la agenda globalista es demasiado evidente. La subversión jerárquica de la igualdad de género está en la raíz surrealista, en la raíz de la surrealista discusión sobre la ordenación de mujeres, a la que se está permitiendo iniciar un experimento pastoral que servirá en un futuro próximo como coartada para la modificación oficial de la doctrina sobre el sacramento del orden, pues es un objetivo globalista que se acepte la ideología LGBTQ+, servilmente traspuesta al sínodo luego del anticipo de Fiducia Supplicans. Claro, fue con Fiducia Supplicans ya la impuso Bergoglio. La Iglesia profunda actúa en ruptura total con el cuerpo eclesial, del mismo modo que el Estado profundo legisla contra los ciudadanos. Independientemente de los particulares artículos de fe que el sínodo manipula por medios pastorales, también es evidente que el objetivo final de Bergoglio es destruir la Iglesia católica, distorsionando la naturaleza del papado instituido por nuestro Señor. La Iglesia de Jorge Mario Bergoglio es una iglesia sinodal, por lo tanto no es monárquica ni divina, sino democrática y humana. Su autoridad no es vicaria del sagrado poder de Cristo, sino una expresión falsa y engañosa de una presunta voluntad popular, o peor aún, un signo del espíritu detrás del cual se esconde una organización subversiva. Los fieles son engañados por falsos pastores y mercenarios. Todo en las palabras y acciones de la Iglesia sinodal es mentira, porque su finalidad es imponer por autoridad, bajo la apariencia de un pedido de las bases, lo que ningún fiel católico ha pedido nunca, porque contradice la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta autoridad usurpada para el fin opuesto al que le fue dada por Jesucristo es completamente ilegítima y debería ser deber de todo sucesor de los apóstoles, de todo obispo, denunciar esta farsa sinodal, fase final de la revolución conciliar. Bueno, esta farsa sinodal con la que la esposa del Cordero es reemplazada por la ramera de Babilonia, esclavizada para beneficio del nuevo orden mundial. Es la iglesia sinodal, del nuevo orden sinodal, del nuevo orden mundial. Hay quienes sostienen que la alarma sobre las intenciones subversivas de Bergoglio es excesiva e infundada, citando como ejemplo de su ortodoxia en fases alternas la última encíclica sobre la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús. Este documento representa una distracción para engañar a los fieles, de acuerdo con la probada estrategia del engaño propia del jesuita y peronista Bergoglio, confirmando su duplicidad y deshonestidad intelectual. El tema de Dilexit Nos, tratado en clave enfáticamente antimoderna, constituye un torpe intento de reapropiación fraudulenta por parte de la Compañía de Jesús del culto al Sagrado Corazón, del que ha sido custodio histórico. Esta devoción, nacida para oponerse a la herejía jansenista, será inevitablemente desvirtuada para dar apariencia de rigor teológico a la herejía opuesta, es decir, a una forma de laxitud doctrinal que admite todo como ya curado y perdonado por la infinita misericordia de Dios. Y esto es perfectamente coherente con lo que el sínodo se ha fijado. Carlo María Viganò, arzobispo, publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti, traducción al español de José Arturo Quarrachino, desde Argentina.
Esto es muy importante, esta declaración de Viganò, por lo siguiente, porque confirma algo que hemos dicho acá en repetidas ocasiones, y es que el proceso que realizó y realiza Bergoglio, porque no ha terminado, para destruir la Iglesia Católica, es el mismo que ejecutan los dictadores comunistas en América Latina y el Caribe, y en México se va a comenzar a ejecutar fuertemente, y en España no han podido comenzar a ejecutarlo, gracias a Dios, pero han avanzado, ¿sí? Y habla y se refiere Viganò a Bergoglio como el subversivo de la revolución sinodal, términos que se utilizan para marcar como comunista las acciones de Bergoglio y como comunista el proceso destructivo de la catolicidad. Así que aquí lo hemos advertido hace mucho tiempo, meses, tal vez años, que Bergoglio está utilizando el mismo plan que han utilizado para destruir Venezuela, que está utilizando Petro en Colombia, que utilizaron los Kirchner en Argentina, que intentó utilizar Allende en Chile, que utilizó Evo en Bolivia, que utilizó Correa en el Ecuador, y algunos otros intentaron hacerlo en el Perú, que es el país de los valientes ciudadanos que no se dejan imponer el comunismo, por más de que han intentado varias veces. Bien, muy claro el arzobispo Viganò. Lástima que está en el lugar equivocado, porque lo que escribe es muy, muy interesante. Desafortunadamente, a veces mete el sesgo sebacantista radical que tampoco le conviene, ¿no? Porque es otro extremo diferente al de Bergoglio, con el cual han intentado hacer creer que durante 60 años la iglesia ha estado destruida, y eso no lo podemos aceptar. Pausa y continuamos con el informativo católico. Lo que viene es muy importante. Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón. Todo esto es un tema verdaderamente apasionante, ¿no? Lástima que esté por medio de la destrucción de la iglesia. Hola, soy Rocío Campa desde California y usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, del pequeño resto fiel, el amor de María directo a tu corazón. 11 años defendiendo a Cristo y la sana doctrina católica. Hola, usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, una radio profética del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón, 11 años defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Estamos en el informativo católico de hoy, 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. Y tenemos más mensajes. Silvia les saluda desde Francia. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón. Este es el informativo católico. Atención exclusivo. Programa El Cenáculo del Informativo Católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia con el siguiente tema: un trébol del Apocalipsis, las 3 últimas trompetas, parte 1.
Fue escrito por este análisis por el doctor Jorge Alberto Vázquez González, nos lo envía desde Medellín. Él es de la Jerusalén Celestial, Investigaciones Apocalípticas. Primero, él siempre numera. El trébol del Apocalipsis en cuestión es un concepto profético que nos enseña un triple aspecto, cuyo orden es cronológico y que puede resumirse así: la apostasía, el anticristo y la parusía del Señor Jesús. 3 momentos, ¿no? Y por eso vamos a hacer 3 programas con este tema. Este es el primero, porque verdaderamente es apasionante y hay que ir despacio. El lunes y martes tendremos la segunda y la tercera parte. La apostasía hoy, el anticristo y la parusía, lunes y martes, del Señor Jesús. Este concepto se toma básicamente de un pasaje epistolar de San Pablo, pero también con matices teológicos complejos. Se puede vislumbrar en el Apocalipsis de San Juan. Escribe San Pablo: por lo que respecta a la parusía de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por algunas cartas presentadas como nuestras, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe, y de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo, ojo, de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Este texto es de segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, 1-4. Y si usted quiere entender lo que está pasando en la iglesia actualmente, tiene que leer las 2 cartas de San Pablo a los Tesalonicenses, ¿no? Y todo lo demás que pueda encontrar. Aquí el apóstol está dando el orden cronológico que acabamos de mencionar, ¿no? San Pablo, el orden cronológico que acabamos de mencionar, ¿sí? Primero es la apostasía, luego es la manifestación del anticristo, antes de la parusía del Señor Jesús. La apostasía es la condición circunstancial para que el anticristo domine el mundo. A su vez, la presencia del anticristo es el requisito para que Cristo vuelva con gran poder y gloria. Por lo visto, los 3 aspectos del trébol no solo siguen un orden cronológico, sino también ontológico, porque es necesario que antes de la parusía del Señor Jesús ocurran tanto la apostasía como el gobierno del anticristo. Hay pues una concatenación, que es la venida de Cristo, depende de la manifestación del anticristo, quien por su parte depende de la apostasía, y es obvio y lógico porque Cristo viene en su segunda venida a derrotar al anticristo. La apostasía ya la estamos viviendo. Es hoy una realidad evidente para cualquier espíritu apocalíptico, que es un alma vigilante y concierne en especial a la del más alto clero de la Iglesia Católica, incluido el que se hace llamar Papa, pues la fe no es de todos, segunda Tesalonicenses 3:2. Ya nos previno el apóstol: manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Segunda Tesalonicenses 2:15. Es la clamorosa apostasía de una iglesia que aparenta ser católica, pero no lo es. Asunto sobre el que escribí el ensayo La Gran Ramera del Apocalipsis,
que ya lo publicamos acá, tanto en la radio como en el canal PRF Mundo, ¿no? PRF Mundo. El susodicho anticristo por ahora no se ha manifestado. Sin embargo, su actuación mediática, mientras proclame ser adorado como Dios, Apocalipsis 13:8, demostrará ser una señal indudable de la inminencia, le habían puesto una E, de la parusía. Este personaje será enviado por Dios como un castigo por la apostasía, particularmente por el desprecio de la Eucaristía, que en la tierra es el regalo más grande del cielo. Tendrá por tanto una misión divina, la reconozca o no. Por esto, Dios a los impíos les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2, 11 y 12. Para que sean condenados todos los apóstoles que no creyeron, los apóstatas, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad, es decir, para que sean condenados todos los apóstatas. Por supuesto es Satanás quien, con el permiso de Dios, prepara en el momento oportuno la aparición del anticristo. Pero esta aparición no será posible si antes no se quita el catejón, el obstáculo. Algunos creen que el catejón es la Eucaristía, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: el mismo anticristo es quien con su autoridad hará cesar el sacrificio cotidiano, según Daniel 9:27. Por ahí se ve lógicamente que la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo no habrá sido un impedimento ni para su manifestación ni para su cometido de la abolición del sacrificio cotidiano. En otras palabras, el misterio de la iniquidad, personificado finalmente en el anticristo, llegará a realizarse aun cuando la Eucaristía sigue existiendo de manera oficial o catacumbal. A la fuerza, el anticristo suprimirá la Eucaristía, es decir, prohibirá su celebración oficial, porque exigirá ser adorado. Apocalipsis 13:8. No sin la complicidad del falso profeta. Apocalipsis 13:11. Por lo que el catejón sería más bien otra cosa. En efecto, el misterio de la iniquidad, que es en el fondo el espíritu del anticristo, ya está actuando desde el tiempo de San Pablo. Primera de Juan 2:22, Primera de Juan 4:3, Segunda de Juan 1:7. No solo eso. Desde entonces, incluso durante la persecución del Imperio Romano contra los primeros cristianos, el catejón ha estado obstaculizando su total realización, la cual será encarnada en el anticristo, el otro al que ciertos judíos esperan. Juan 5:43. En mi opinión, el catejón es el papa, mejor dicho, es el papado. La serie de los papas junto con todo el poder civil que pueda comportar. Menos Bergoglio, obviamente. No es solo un hombre, es una institución. Pero para facilitar la subida del anticristo, tiene que regir un papa impostor, un apóstata, un amigo del mundo, problema del que se ha ocupado Satanás paulatinamente, con el apoyo concreto de la conjuración de la masonería. Es preciso descristianizar la tierra con las revoluciones, propagando la apostasía, para desde afuera, desarmada la protección del orden político y militar cristiano,
asaltar a la iglesia, logrando infiltrarse en ella hasta el vértice, corromperla, volviéndola como la gran ramera del Apocalipsis, y apoderarse del timón de la nave de Pedro para que naufrague, apoderarse del timón de la nave de Pedro para que naufrague. Pues un verdadero papa, a pesar de sus flaquezas, es la piedra de tropiezo que no consentirá jamás amistarse con el mar del mundo. Este falso papa, árbol supremo de la apostasía, cuyos frutos son tóxicos, es la condición sine qua non para la manifestación del anticristo. Se trata, en fin, de un usurpador, un no católico, un vicario de Satanás, que como un lobo disfrazado de oveja, prepara la salida flamante del Anomus, el hombre sin ley. Es un Judas Iscariote que vende la iglesia católica a la sinagoga de Satanás. La historia se repite. 2. En el Apocalipsis de San Juan considero que este trébol consistente en la correlación ontológica y cronológica entre la apostasía, el anticristo y la parusía del Señor tiene cierta correspondencia respectivamente con las trompetas quinta, sexta y séptima. Trompetas quinta, sexta y séptima. Quizás usted proteste que esto no puede ser así. Algunos dirán que primero, hablando conforme al orden temporal, se realizan los 7 sellos. Luego las 7 trompetas. Y por último las 7 copas de la ira. Me parece, dice el doctor Jorge Enrique, tan simplista como equivocada semejante lectura. Jorge Enrique Vázquez. Aquí quisiera argumentar sobre tal correlación, teniendo en cuenta la regla hermenéutica del magisterio, que ya había referido en mi ensayo, el Apocalipsis a la luz del catecismo actual, de distinguir entre el sentido literal y el espiritual. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal, numeral 116 del Catecismo de la Iglesia Católica. Según la ocasión, se debe tomar el sentido esencial y verdadero. A veces no se debe tomar el sentido literal, por no ser ni verosímil ni coherente con la realidad, sino como fundamento en él. El sentido espiritual, que puede ser alegórico, moral o analógico, numeral 115 del Catecismo. A veces, no obstante, es admisible tomar el sentido literal y algún sentido espiritual concomitante. Espero que se me permita esta digresión. No resulta ser una necesidad para la adecuada interpretación de los textos proféticos ser un historiador experto, ya que a mi entender no lo exige el mismo libro del Apocalipsis, que está destinado a todos aquellos, hasta analfabetos, que quieran y puedan enterarse de su contenido. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Sin embargo, la posesión de la ciencia histórica llega eventualmente a ser ventajosa para la dilucidación de ciertos términos oscuros. Así como la filosofía puede servir a la teología, la historia puede auxiliar a la profecía. Pero la excesiva interpretación historicista del Apocalipsis, con que se intenta cuadrar un relato profético con un hecho del pasado más o menos remoto, es un método de exégesis que no siempre me parece conveniente. Con esto no quiero suscitar el malentendido de que el Apocalipsis, reduciéndose a ser un simple documento de ficción literaria, no sucederá en la historia. Me inclino más bien a la interpretación teológica intrínseca, es decir, la que observa la propia terminología textual, captando dentro de la estructura del libro tanto su sentido literal como el plausible sentido espiritual,
y llegando incluso de este modo a concordar bien con algún hecho histórico. Se debería evitar la interpretación teológica extrínseca que procede al revés. No se sigue internamente del libro, sino que se procura acomodar el registro de un hecho histórico con algún texto profético, cosa que suele pasar con la interpretación historicista. En el primer caso, se parte de adentro para afuera, del libro a la realidad histórica. En el segundo caso, de afuera para adentro, de la realidad histórica al libro. Cabe preguntarse si el Apocalipsis es una obra autosuficiente redactada de tal manera que sea capaz de ser entendida en sí misma sin la obligación de ser cotejada con el resto de los libros de la Sagrada Escritura. Personalmente no lo creo. Por supuesto, todo el conjunto de la Biblia, como si fuera un foco, puede converger y arrojar más luz al Apocalipsis. Lo que importa es la lectura integral y sinfónica. Cada sentido semejante a una nota debería armonizar con los otros, formando un acorde. Un vocablo tan frecuente como Babilonia no resonaría bien sin el Antiguo Testamento. Ahora bien, de esto se trata, dicho de forma escueta el Apocalipsis, comillas, escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Apocalipsis 1:19. Lo que ya es, lo que realmente ocurre en el tiempo, es que San Juan escribe, parece ser las 7 iglesias de Asia, Apocalipsis 2:3, cada una, parece ser a las 7 iglesias de Asia, cada una de las cuales, por otra parte, ha sido delimitada por algunos autores, entre ellos Bartolomé Holshauser, que murió en 1658, como una edad histórica de la Iglesia Católica, lo que sería típico de la interpretación historicista. Sin embargo, mirando el sentido espiritual, ¿qué obsta que todas ellas, como si fueran diversos modos de ser del espíritu eclesial, perduren a través de todo el 6º milenio, desde el momento en que San Juan plasma las visiones hasta la parusía, puesto que en cada una, finalmente, como leitmotiv, al vencedor se le regala un premio parusiaco? Mi impresión es que las 7 iglesias designan a la vez una realidad actual y parcial, la de la época del vidente San Juan, y una realidad futura y total, la del fin de los últimos tiempos, a portas de la parusía. Son una profecía que va de lo particular a lo general, de Asia al orbe entero. Es diferente lo que va a suceder más tarde. A San Juan le dice una voz celestial, sube acá, que te voy a enseñar lo que va a suceder después. Apocalipsis 4:1. En éxtasis entra por una puerta abierta del cielo para visualizar el panorama futuro del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, junto con los demás pormenores, como las 2 bestias, los 2 testigos, la mujer vestida del sol y la gran ramera, o sea, todo lo que aún no ha ocurrido realmente cuando se pone a escribir. Valga anotar que cada septenario de los sellos, las trompetas y las copas de la ira pertenece, en mi opinión, advierte el doctor Vázquez, al fin de los últimos tiempos. Precisamente gira en torno a la semana 70 de la profecía de Daniel, que es la que falta por cumplirse. Se deduce, por lo tanto, que hasta ahora ninguno de estos septenarios ha comenzado, excepto que, como veremos, ya ha estado sonando la 5ª trompeta desde cierto momento histórico. Aquí no es mi intención analizar el significado de cada septenario. Me voy a concentrar en el trébol profético, las trompetas 5ª, 6ª y 7ª, que son los últimos 3 ayes del Apocalipsis relacionados con la apostasía, el anticristo y la parusía del Señor Jesús. Tercera,
Acerca de la quinta trompeta, un autor como Leonardo Castellani, el sacerdote argentino que murió en 1981, experto en Apocalipsis, comparte el comentario de que constituye una herejía el enciclopedismo que transcurre desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, en un periodo de 150 años, y producido el enciclopedismo por la masonería, como producto de la Revolución Francesa, agrego yo. Bien, así se presupone que esta trompeta ya se realizó, ya acabó de sonar, aunque se extienda hasta hoy sus efectos negativos. Pero tal explicación característica de la interpretación historicista me parece forzada, dice el doctor Vázquez. Por ejemplo, en su conferencia en Buenos Aires del padre Castellani del 28 de junio de 1969, denominada Los Septenarios, identifica las langostas con la libertad de prensa que se difundió durante este periodo, y dijo que los diarios son las alas de estas langostas. Criticó semejante punto de vista, que no es teológico, sino literario y arbitrario. Justamente, San Juan comparaba el ruido de las alas de las langostas con los carros de los caballos de combate, no con los diarios. 3.1. Desde el primer versículo sobre la quinta trompeta es posible detectar que se habla de alguien en particular. Leámoslo. Comillas. Tocó el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9.1. Examinemos el sentido literal. ¿Es admisible comprender que una estrella reciba la llave del pozo del abismo? Desde luego que no, pues sería fantasioso. El Apocalipsis no se ocupa de cosas fantásticas, sino proféticas, con un lenguaje teológico, poético y hasta misterioso. Una estrella que brilla en el cielo simboliza el ser un elegido de Dios, pero si cae en la tierra significa que deja de alumbrar y asimismo de ser un hijo de Dios, según la gracia. Tal estrella que había caído cuando la vio San Juan se refiere a la apostasía de alguien ya condenado, a quien además se le da la llave del pozo del abismo, lo que implica una permisión de Dios. Esta llave contrasta con la llave del reino de los cielos que le entrega el Señor Jesús a Pedro en Mateo 16:19. Reparemos que en tal estrella no causa ningún trastorno natural como en el primer cuarteto de las trompetas, que esa estrella cae del cielo a la tierra, lo mismo que Satanás en el combate con San Miguel. Apocalipsis 12, del 7 al 9, el cual aconteció, según se puede colegir del contexto, después de la crucifixión del Señor Jesús, o gracias a ella, comillas. Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque del cielo a la tierra ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron. Apocalipsis 10:11. El dragón ya no podrá merodear desde entonces por el cielo, pero sí todavía por la tierra. Sobre esto profundicé mi ensayo Aproximación al abismo. Como he propuesto en el preámbulo de mi ensayo La semana 70 de Daniel en el Apocalipsis, la estrella caída del cielo, o mejor, del espacio, puede ser Satanás, a quien notó el Señor Jesús precipitarse del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Y la llave del pozo del abismo simboliza un antipapa, del que se valdrá el mismo Satanás para regir una falsa iglesia, la gran ramera.
El principio de la quinta trompeta parece ser la versión original y no divulgada del tercer secreto de Fátima, un falso papa influido por Satanás. Es la apostasía de lo más alto del clero, que no será posible si Dios no le concede al dragón intentar destruir la Iglesia Católica poco a poco, como ya explicamos antes. Por eso leemos finalmente: se le dio la llave del pozo del abismo. Es el culmen del acoso de Satanás, cuyo objetivo es predisponer la subida del anticristo, o preparar la subida del anticristo. Esta llave sería la metonimia de un antipapa, así como las llaves del reino de los cielos corresponderían al papa verdadero. La metonimia corresponderían al papa, es genérico. La metonimia es un tropo, una figura retórica con que se expresa algo con el nombre de otra cosa. Si esta interpretación teológica es correcta, ¿ha acontecido históricamente? Claro que sí. Me atrevería a creer que sí, considerando la realidad mundial de la apostasía. Ha estado sonando la quinta trompeta desde el 11 de febrero de 2013, día de la Virgen de Lourdes, en que cayó un rayo, presunta señal espectacular y apocalíptica, sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es la fecha en que Benedicto XVI declaró apartarse del ministerio papal. La noticia fue mundial y sigue siendo mundial y famosa. 3.2. El pozo del abismo, cuyo sentido espiritual es el que debemos tomar, es distinto de aquel donde las ovejas puedan abrevar. Génesis 29, 1 al 3. Pues observamos que de su interior ya no brote el agua que les calme la sed, el agua que les calme la sed. Comillas, abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. Apocalipsis 9:2. Satanás, por medio del antipapa, lo abre. Glosa, tácitamente se quita la piedra que protege la abertura del pozo. El falso papa, siendo un falso pastor, no conduce a las ovejas a un pozo seguro, sino a uno abismal y peligroso. Si el verdadero papa es la piedra de la Iglesia Católica de Mateo 16:18, entonces ha sido removida del pozo. Así se cumple el retiro del catejón para que se manifieste el anticristo. Segunda Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Así es comprensible que la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. Segunda Tesalonicenses 2:9. Luego, el mismo pozo sin la custodia de esta piedra ha quedado abierto y se ha secado, pues de ahí sube la humareda, que es un indicio del fuego infernal. El humo es un efecto común y corriente del fuego. Y estoy recordando algo que dijo, perdón, hago un paréntesis. Humareda. Pablo VI dijo que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Pero yo recuerdo cuando vino un sacerdote, no recuerdo el nombre, que en ese momento era el coordinador mundial, el responsable mundial del movimiento sacerdotal mariano, fundado por la Virgen en cabeza del padre Stefano Gobi, y estábamos orando el rosario en el Rosal, en Faca, aquí cerca a Bogotá. Y este sacerdote, que no recuerdo el nombre ahora, dijo que la iglesia, que el humo que había entrado en la iglesia de Satanás ahora era una humareda. Ya estaba Bergoglio. No recuerdo el año en que él vino, pero nos dejó súper impactados con eso, que podría ser una profecía dicha a través de ese sacerdote, cuyo nombre no recuerdo. Rocuar, algo así, no recuerdo bien. Continúo, cierro el paréntesis y continúo con el artículo.
El humo es un efecto común y corriente del fuego, pero aclaremos que es el de un horno grande. Dado que el infierno es un abismo con respecto al cielo, es comprensible que aquí el abismo es el infierno, que también es cognoscible como un horno grande o bien una caldera. El infierno en Apocalipsis 20:14 está descrito como el lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna del alma. En cuanto a los términos humareda, sol y aire, se deben tomar en sentido espiritual, pues el solo sentido literal revelaría nada más un lienzo de terror que pintaría un Goya, pero nos interesa el fondo del mensaje. La humareda oscurece el sol, símbolo de Cristo, que es la luz del mundo. Juan 8:12. Y también símbolo de su evangelio. Además, contamina el aire, sofocando la vida del alma. La humareda puede ser el antievangelio, que hoy sería la gran herejía del modernismo. Ocasiona el eclipse de la Iglesia Católica. Las tinieblas, una consecuencia de la apostasía, son espirituales. Van abundando los hijos de las tinieblas sobre los hijos de la luz. A esto concierne inicialmente la quinta trompeta del Apocalipsis, la apostasía. La gran ramera que fornica con el mundo, con los poderosos del mundo, no llevándolo al único camino de la salvación. El Señor Jesús no hace nada para apagar el gran humo de Satanás. La gran ramera no hace nada para apagar el humo de Satanás. El antipapa es ya su cabeza visible. Este falso pastor silba con su voz confusa. No da el agua a las ovejas, es decir, no les enseña al Señor Jesús, quien proclamó ser el agua viva, Juan 4, 13, 14, sino que les irá mostrando al lobo, que significa el anticristo, como veremos. No le muestra a las ovejas el agua, sino que está mostrando el lobo. Qué bien escribe el doctor Vázquez González. Está escrito, comillas, el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Juan 10:12. Este falso pastor no conduce, pues, a las ovejas al cielo, sino al infierno, lo que expresa la imagen del pozo del abismo. Pero si las ovejas tienen buen oído, no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:5. Como argumentamos arriba, este falso papa, que es un anticristo del ámbito religioso, es la condición necesaria para la manifestación del anticristo del entorno político. La bestia del mar de Apocalipsis 13:1-10 es incluso un falso profeta. Disimuladamente, mezclando las verdades con las mentiras, anuncia otra doctrina, no la parucía del Señor Jesús, que prometió un nuevo mundo, sino la antiparucía del anticristo, que seducirá con un paraíso en la tierra sin Dios ni ley. Pues recordemos que no representa las llaves del reino de los cielos, sino la llave del abismo. Y fue a Ricardo José Peruccini, a quien por primera vez en un programa que grabamos en septiembre de este año, 2024, le escuché decir que Bergoglio es el anticristo religioso. ¿No? Cierro mi paréntesis. 3.3. Cristo, el gran exorcista, es la autoridad suprema para expulsar a los demonios. Mateo 12:28. Si no se invoca su santo nombre, si además no se acude a la reina de los ángeles, ni se predica bien la fe, los demonios, cuya función es robar almas para el infierno, no serán repelidos.
Por esta razón leemos sobre las langostas, comillas. De la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9:3. La mención de las langostas conlleva un denso contenido teológico. Recuerda la octava plaga de Egipto en Éxodo 10:1-20. Prosigamos, comillas. Se les dijo a las langostas que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Apocalipsis 9:4. Es decir, que le hicieran daño a los que tienen los 3:6. El sentido literal es imaginario, importa tomar el sentido espiritual. Realmente es esta una plaga que asola la vegetación, pero resulta que a tales langostas se les ordena no perjudicar la vegetación, sino solo a los que no lleven en la frente el sello de Dios. Es una agresión espiritual, una vejación diabólica, un daño que recae únicamente sobre aquellos hombres que después del acontecimiento singular de un llamado universal de Dios sobre el cual escribí mi ensayo El Gran Aviso, no habrán querido recibir el sello divino en la frente, es decir, habrán rechazado convertirse por obedecer al anticristo. Desde luego, las langostas no poseen el aguijón del escorpión, pero tendrán su poder no para tragar lo verde, sino para picar lo no verde. El sentido es obviamente espiritual. El escorpión connota una entidad satánica, según el consejo del Señor Jesús a los exorcistas. Abro comillas. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Lucas 10:19. La picadura del escorpión es muy dolorosa, lo que reflejaría la quinta copa de la ira, de la cual la quinta trompeta es el antecedente. Comillas, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua de dolor. No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16 del 10 al 11. De la humareda salen las langostas sobre la tierra, según leímos, pero su embestida venenosa será mucho después del aviso, ya que hallamos la siguiente precisión. Comillas, se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:5. 5 meses equivalen a 150 días proféticos. En mi libro San Agustín y el final apocalíptico del milenio, disertando sobre estas inquietantes langostas, argumento con ciertos cálculos matemáticos que este periodo de tiempo sucederá después del castigo de Dios sobre la Gran Babilonia, que es todo el mundo pecador. Cerca del final de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, es el estruendo del primer cuarteto de las trompetas, un espantoso desastre natural en un solo día. Apocalipsis 18:8, Lucas 21, 25, 26. Un enorme cataclismo que afecta a la tierra, el mar, los ríos y manantiales y el cielo. Apocalipsis 8, 7, 12. Para que los hombres rebeldes se arrepientan antes de que sea demasiado tarde, como también para provocar el ocaso del gobierno global del anticristo y de su control tecnocrático. Daniel 9:26. Tecnocrático. Es la purificación del mundo previa a la parucía. Con este castigo se acortarán los días de la gran tribulación, que pasarán más rápido. Apocalipsis 8:12,
Mateo 24, 22. El tormento de la langosta sería tan molesto como el que sufrió San Pablo. Para que no me engría con la sublimidad de estas revelaciones divinas, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. 2 Corintios 12, 7. Por supuesto, será un tormento real. Las langostas son demonios vejatorios. Paradójicamente, en aquellos días ruinosos y de luto, tras la caída de la Gran Babilonia, tras la catástrofe planetaria, los hombres, mientras sean así atormentados, verán difícil seguir pecando como antaño, que es lo mismo que decir buscar la muerte sin encontrarla. Comillas. Los frutos sabrosos que codiciaba tu alma se han alejado de ti. Toda magnificencia y esplendor se han terminado para ti. Nunca jamás aparecerán. Apocalipsis 18, 14. San Juan hubiera o se hubiera contentado con deletrear el término demonios. Pero por algún motivo, como para inducir la interpretación integral de la Sagrada Escritura, usó la palabra langostas, nada ociosa y bastante más polisémica. Es un concepto rigurosamente teológico, no meramente literario. Es extrínseco e infundado entenderlo como la libertad de prensa post-revolución francesa. De hecho, remite al Antiguo Testamento, la 8ª plaga de Egipto. Atención, la 7ª plaga fue la lluvia de fuego y granizo de Éxodo 9, 13 a 35, lo que es comparable con el castigo del primer cuarteto de las trompetas. La 9ª plaga fue la oscuridad total durante 3 días, de Éxodo 10, 21 al 29. Fenómeno confrontable con la 5ª copa de la ira, las tinieblas del reino del anticristo, y que con relación al futuro será una señal precursora de la parucía en Mateo 24, 29. Y la 10ª y última plaga fue la muerte de los primogénitos egipcios. Éxodo 11, el 1 al 10. Lo que es semejante al exterminio de los impíos durante el juicio de las naciones de la parucía. Apocalipsis 19, 11 y siguientes. Con la mención de las langostas se percibe, por lo tanto, un patrón profético, el cual creíblemente se va a realizar a mayor escala. No es solo en Egipto, sino en el orbe entero. Tal vez usted cuestione cómo es posible que ahora esté sonando la 5ª trompeta cuando aún no ha detonado el primer cuarteto de las trompetas. La lectura numeral del Apocalipsis, sea el de los capítulos, sea el de los versículos, no es siempre la sucesión cronológica de la profecía. Sin embargo, el sonido de la 5ª trompeta, que comienza por lo visto antes de la semana 70 de Daniel y también antes del aviso, podrá persistir incluso más allá del impacto del primer cuarteto de las trompetas. 3.4. Continuemos leyendo. San Juan, con un lenguaje detallista, se esmera en describir a las langostas, echando mano retóricamente del símil para dar un significado cabal. No solo son demonios, no solo van a atormentar durante 5 meses, sino que se alistan para la guerra o bien para la batalla, vocablo cuya semántica, atendiendo al contexto del Apocalipsis, se puede referir a la gran tribulación, a aquel período de los últimos 3 años y medio de la semana 70 de la profecía de Daniel, concerniente a la persecución del anticristo contra los fieles de la Iglesia Católica. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate.
Tienen colas parecidas a los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Apocalipsis 9, del 7 al 10. Nuevamente el sentido literal nos dibuja un ser monstruoso, transporta al sentido espiritual, que es el que debemos tomar. Se recogen 8 símiles. Primero, son como caballos para la guerra. Evoca su carácter belicoso para perseguir a los hombres en la gran tribulación. Podrá matar el cuerpo de los verdaderos cristianos, pero no el alma. Mateo 10, 28. 2. Tienen coronas que parecen de oro. Indican la corta duración de su falso reinado, 3 años y medio. 3. Tienen rostro como el del hombre. Su propósito es perjudicar a los hombres, no la vegetación, y puede ser que se encarnen en los seguidores del anticristo, lo que es la posesión diabólica. 4. Tienen cabellos como el de la mujer. Serán seductores, como la gran ramera, a la que evitan los verdaderos fieles. Apocalipsis 14:4. 5. Sus dientes son como el del león. Serán capaces de morder, como el mismo Satanás, las almas de los hombres desprevenidos para hundirla. Primera de Pedro 5:8 y Segunda Tesalonicenses 2:12. 6. Tienen corazas como de hierro. Serán difíciles de repeler y de exterminar. 7. Sus alas son ruidosas como las de los carros de los caballos de combate. Alude a mi modo de ver a la sonoridad atronadora de las modernas máquinas de guerra, instrumentos de la gran tribulación. 8. Sus colas son como la del escorpión. Van a picar espiritualmente a los impíos durante 5 meses. Ninguno de estos 8 símiles es redundante. Se puede apreciar un orden lógico sobre las langostas, su actitud agresiva, su tiempo breve, su finalidad antihumana, su seducción herética, su fuerza maligna, su resistencia férrea, su ruido marcial, su ataque preternatural, es decir, satánico, porque todo lo preternatural es lo de Satanás. Lo de nosotros los humanos es lo humano, es lo natural, y lo de Dios es lo sobrenatural. 3.5. Las langostas salidas de la humareda del pozo del abismo son demonios sueltos, que se afanarán en devorar almas para condenarlas y además para atormentarlas, a no ser que los hombres las ahuyenten, implorando la misericordia de Dios. En la vida real no son dirigidas por nadie, según está escrito. Las langostas, sin tener rey, se mueven todas, ordenadas en escuadrones. Proverbios 30:27. Una vez más, la paradoja es que a aquellos a aquellos demonios, sí las comandará su rey. Y así llegamos al último versículo de la 5ª trompeta, que es algo enigmático. Tiene sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9:11. Los dos términos, en hebreo y en griego, son transcripciones del mismo sujeto, el ángel del abismo. Sería importante detenerse en un análisis filológico que elaboro en parte en mi ensayo La semana 70 de Daniel en el Apocalipsis. En todo caso, se habla de un personaje, el rey de las langostas. Algunas Biblias precisan en la traducción que es el destructor o el exterminador. Ahora bien, limitarse a interpretar que es el rey de las langostas no es decir casi nada. Sería dejar en el aire la función y el desarrollo de este personaje con respecto al teatro del Apocalipsis. No quedaría cerrada la trama. De repente surgirá él y eso será todo. ¿Qué pasará con él finalmente? En mi citado ensayo La semana 70 de Daniel en el Apocalipsis, argumento que este ángel es un hombre condenado en el infierno, el mismo anticristo. Sale con la humareda tras abrirse el pozo del abismo. Mejor dicho,
El antipapa sobre el que discurrimos, figurado en la misma llave del pozo del abismo, es quien, influido por Satanás, favorece su salida, lo sepa o no lo sepa. Tal vez no lo sepa, siendo el pastor necio profetizado por Zacarías en el capítulo 11, 16, 17. Insisto en que es el anticristo, porque el Apocalipsis pone el énfasis en que va a subir del abismo. Apocalipsis 11, 7 y 17, 8. Si así no fuera, ¿en qué otro sentido cabría pensar sin caer en el absurdo? El abismo es el del infierno. Dios permitirá que su alma suba temporalmente del infierno y asuma un cuerpo para castigar a la humanidad por la apostasía. Segunda Tesalonicenses 2, 11, 12. Sería un hecho oculto y preternatural. Se le llama también el hijo de la perdición, segunda Tesalonicenses 2, 3, porque ya estaba perdido, lo que repite el Apocalipsis, va a su perdición. Apocalipsis 17, 8. Además es el hombre impío, segunda Tesalonicenses 2, 3, lo que remarca también el Apocalipsis. La cifra 666 es la de un hombre, quien a mi entender fue un personaje histórico de la Roma antigua, la octava cabeza de la serie de las 7 cabezas de la bestia del mar, de Apocalipsis 13, 18 y 17, 11. Pero sobre esto dilucidé en mi ensayo La Gran Ramera, que también está publicado en este canal, PRF Mundo. El anticristo, en fin, es el fruto supremo y venenoso de la apostasía, que sin la gestión siniestra de la llave del pozo del abismo, no sin la gestión siniestra de la llave del pozo del abismo, el antipapa, que yo no lo llamaría así porque Bergoglio no es papa, ni siquiera es diácono, pero sabemos a quién se refiere. El anticristo, en fin, es el fruto supremo y venenoso de la apostasía, no sin la gestión siniestra de la llave del pozo del abismo, el antipapa. Bien, terminamos esta primera de 3 partes de este documento, la apostasía. En el próximo, el anticristo, y en el siguiente, la parucía del Señor. Dice el doctor Jorge Alberto Vázquez González, un estudioso del Apocalipsis, pero impresionante. Es impresionante todo este análisis. Yo creo que es una gran bendición para Medellín, para Colombia, para Radio Rosa Mística Colombia, contar con su colaboración. Y para Medellín y Colombia, porque podría ser esto la señal de la luz que iluminará el mundo, que saldrá de Colombia, según la profecía. No, esto es algo que cualquiera no lo puede hacer. Esto requiere muchas horas de trabajo, muchas horas de análisis, mucho discernimiento y por sobre todo requiere la ayuda de Dios, que no dudo que la tenga el doctor Jorge Alberto Vázquez González, a quien tuve la oportunidad de conocer hace un par de años o 3 en la ciudad de Medellín. Creo que fue en 2020 en la ciudad de Medellín, y tuve la oportunidad de conocer a toda su familia, ¿no? Qué bueno sería, no sé si a ustedes les interesaría, traerlo a Bogotá para que nos diera una conferencia, ¿no? Hay que consultar con él también. Pero esto es extraordinario. Estoy muy feliz de tener en Radio Rosa Mística Colombia y en PRF Mundo semejantes análisis tan extraordinarios de este hombre colombiano, que es muy joven, estará entre, qué sé yo, entre 35 y 40 años estará, pero que es un
Es un instrumento de Dios impresionante, sin ínfulas de nada, que es lo que más nos gusta, ¿no? Bien, terminamos entonces el tema de la apostasía. Esto viene dividido en 3 partes. Tendremos el tema del anticristo próximamente y después el de la parucía del Señor, porque él dice que la gran apostasía es la preparación para la llegada del anticristo y que sin la llegada del anticristo no puede ser la parucía del Señor, porque el Señor viene a derrotar al anticristo. Muchas gracias, doctor Jorge Alberto Vázquez González, por esta colaboración y esta deferencia con Radio Rosa Mística Colombia y con PRF Mundo. Este es el informativo católico.